Hola, bienvenidos a Springboard Framework. Hoy vamos a ver cómo se configura y se instala esta grandiosa aplicación. Para iniciar, vamos a ir al sitio web de Springboard Framework. Una vez acá, podemos ver toda la información que tiene el sitio, tal como documentación, ejemplos, tutoriales, etc. ¿Para qué sirve Springboard Framework? Springboard Framework es una aplicación basada en .NET Core. Esto quiere decir que lo podemos utilizar en diferentes plataformas, ya sea Windows, Linux o Mac. Adicional a esto, Springboard Framework en este momento funciona con dos bases de datos, o sea, con cualquiera de las dos bases de datos. Puede ser SQL Server o MySQL o MariaDB en dado caso que se quiera utilizar con este. ¿Qué puedo hacer con Springboard Framework? Primero, es una herramienta que me permite hacer aplicaciones muy rápido. También aplicaciones robustas, como les comentaba hace un momento, toda nuestra plataforma está basada en .NET Core. Y esto que nos lleva a que tener una estructura interna dentro de la aplicación, que la vamos a ver en un momento, que sea muy rápida de modificar y estructuralmente muy fuerte. Esto que hace que la aplicación se vuelva mantenible y escalable en el tiempo. Adicional a esto, contamos siempre con las últimas versiones de .NET Core y todas sus librerías subyacentes. Ok, vamos a empezar. Para iniciar, vamos a ir a descargar. Y en descargar podemos ver la última versión y podemos darle clic en descarga. O en dado caso que se quiera ir al código, sin necesidad de descargarlo, podemos utilizar GitHub para poderlo ver. Esta descarga siempre está y siempre va a descargar es un zip. Esta es una opción de descargar. La otra opción donde se puede descargar la aplicación es en Springboard Framework en la parte de empezar. Acá podemos ver un video de cómo podemos instalar la aplicación en dado caso que se requiera. Y adicional a esto tenemos aquí el link para poderla descargar. Entonces vamos a darle clic. Una vez descargada la aplicación, solamente pesa 11 megas. Como se pueden dar cuenta, 12 megas. Vamos a llevarla, vamos al escritorio y la descomprimimos. Vamos a cambiarle el nombre acá y le damos doble clic y arrancamos la aplicación. Ok, una vez sale nuestra aplicación, podemos, si ustedes quieren, se le puede cambiar el nombre a nuestra solución. Vamos a colocarle Spin Test. Ok, y también ustedes pueden darse cuenta de que esto tiene un Nugget configurado. Si ustedes van a la página de Nugget, pueden buscar acá Spin y acá les va a aparecer la solución de esto. Volvamos a nuestra aplicación. Si nosotros queremos ejecutar la aplicación, es muy sencillo y muy fácil. Los prerequisitos que necesitamos para esta aplicación es primero tener SQL, MySQL o MariaDB instalado. También necesitamos tener el .NET Core. Esto depende obviamente de la versión que vayan a descargar. En este momento es la versión 3.1. Y después de esto, pero a medida que evolucione la aplicación, igual pues vamos a seguir manteniendo las últimas versiones. Vamos a ir a App Settings y ustedes se pueden dar cuenta que aquí ya hay un Connection String configurado. Este Connection String es de una máquina de Docker, un contenedor de Docker de SQL Server para Linux. Si ustedes quieren pueden tener su motor aparte o pues donde ustedes lo tengan configurado. No es necesario ejecutar ningún query ni nada por el estilo, sencillamente le colocan el nombre de la base de datos, así no está instalada en su servidor, y le damos ejecutar. En este momento la aplicación la está compilando. Listo, ya la compiló. Y aquí en la parte inferior podemos ver todo lo que se está ejecutando. La versión de Springboard Framework y en este momento ya se comienza a ejecutar la aplicación. Siempre cuando él la descarga la va a actualizar, como ustedes se pueden dar cuenta por acá arriba, descarga la última versión
siempre él va a hacer eso. Entonces cuando tengamos una nueva versión, él también va a descargar los cambios del core, por así decirlo, instala todo nuestro sistema y listo. En este momento ya tenemos nuestra aplicación corriendo, muy sencillo, incluido el administrador para poder manejarla y utilizarla. Por último, recordarles que en la parte de documentación tienen acceso a todas las librerías y toda la estructura de cómo funciona Spring Web Framework. Eso es todo por este video, muchas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad.